Buenas noticias de Dios para ti, martes 1 de febrero. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios proclama con decisión que Dios salva y da vida a quienes creen y acogen su misericordia en Jesús. Ella narra cómo David llora la muerte de su hijo Absalón, deseando que ojalá hubiese sido muerto él en su lugar. Revela cómo Jesús acude a la casa de Jairo. Da una orden a su hija que ha muerto: Óyeme, niña, levántate. Ella se levantó y empezó a caminar. Reflexionemos. Escucha la palabra. Por ella, Dios Espíritu Santo te anima en tu cotidianidad. Revela que Jesús es el más fuerte y cómo el contacto físico con Él, gracias a la fe, produce la sanación, la resurrección
y la integración en la sociedad. Aquí, en favor de dos mujeres víctimas del sufrimiento y de la muerte, respectivamente. Acoge la palabra. Por ella Jesús, el Dios cercano y misericordioso, toca tu situación de vida, y su actuar, en el caso de la niña, la hace pasar de la niñez a la edad adulta, pues se dirige a ella como a mujer adulta, enseñando a integrarla en su nueva condición social y familiar. Atiende la palabra. Por ella Dios Padre, que ama y salva a todos sus hijos, te hace practicar la caridad. Revela que en la nueva familia de Dios hay un lugar digno en igualdad para quien escucha a Jesús, se deja transformar por él y alcanza la edad madura, siendo libre, pensando por sí mismo y teniendo un corazón incorrupto. Practica la palabra. Por ella la Iglesia y los discípulos de Jesús, comprometidos en dignificar al prójimo, ponen en contacto personal con Jesús a cuantos buscan la liberación, la sanación o la integración en la comunidad, a fin de que gocen de su dignidad y protección. Oremos. Padre, que por el misterio de tu Hijo Jesús y con la gracia del Espíritu Santo actúe en el mundo liberando, levantando, dando ánimo, devolviendo a la comunión de vida y de fe a quienes han sido alejados de ella por discriminación o porque se hayan separado de ella por motivos de diversa índole. Amén. Soy el Padre William Segura. A todos los bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.